La peregrinación es un hecho común a todas las religiones. Los tres grandes centros del peregrinaje cristiano son Jerusalén, donde murió Jesucristo, Roma, donde está la tumba de San Pedro, y Santiago de Compostela, donde el mito cristiano ubica los restos del apóstol Santiago. Se trata de lugares que a modo de imán han atraído siempre a los fieles, metas sagradas a las que se llega tras un viaje en el que el peregrino se enfrenta a la naturaleza y se encuentra consigo mismo. El hombre ha peregrinado siempre. Desde sus orígenes se ha desplazado a tierras prometidas, hacia lugares desconocidos. Movido por razones de fe o impulsado por la necesidad misma de caminar. El ser humano está lanzado, casi obligado a la búsqueda. Y a lo largo de los tiempos ha manifestado esta necesidad de conocer territorios nuevos, de andar por tierras extrañas que le permitan seguir avanzando en su trayecto. Nos marcamos ciertas metas y emprendemos el camino. El peligro está presente durante todo el ascenso, pues en todo trayecto surge la dificultad, la lucha, el enfrentamiento con las fuerzas externas y de uno mismo. Elegir el viaje es saber que uno va a dejar atrás muchas cosas. Es más, el hombre puede peregrinar desde una perspectiva interior y así el trayecto externo del camino tiene su correspondencia en el viaje interior que ofrece todo peregrinaje. Esa es la verdadera magia del camino. El Camino de Santiago es la ruta mágica por excelencia en Occidente, ruta que fue desarrollada y elevada al máximo por el cristianismo, pero que posee un innegable origen precristiano. El Camino de Santiago, como camino mágico, hay que entenderlo desde la definición de magia. Magia es una de esas palabras que se parecen a mega, vienen del griego mega, lo grande de nosotros mismos, lo que nos trasciende, lo que va más allá de la pequeña personalidad que nos hemos creado para vivir en el mundo pequeño, cuadriculado en el que nos movemos en el cotidiano. Magia es cuando nosotros somos capaces de atender a la vida de tal manera que la vida se muestra ante nosotros en todas nuestras percepciones, no solamente la racional, la intuitiva, la estética y lo que los místicos podrían llamar la espiritual.
neste mundo deshumanizado, despersonalizado, onde tantos problemas temos, pois de repente estar durante un mes andando cara a un sitio que non se sabe o que é exactamente, que ten unha atracción especial, pois move a moitísima xente. Cuando un peregrino del siglo XX viene andando por el Camino de Santiago, realmente viene por el camino de arriba, y es como si hubiera muchos caminos debajo que se fueron haciendo a lo largo de la historia. El Camino de Santiago es el resultado de muchos años, no es una idea que alguien planeó e hizo desde un gabinete o que alguien lo pensó, sino que se fue generando el Camino de Santiago por una serie de circunstancias económicas, políticas y culturales. Uno de los elementos importantes fue que las órdenes monásticas, fundamentalmente las órdenes de San Benito y del Císter, sufrieron una transformación y se convirtieron en centros, crearon monasterios que se convirtieron en centros de desarrollo económico, fundamentalmente agrario, alrededor con las tierras que circundaban a los monasterios. Estos centros se fueron extendiendo, enfrentándose a la línea que los separaba del mundo musulmán. Los musulmanes habían llegado hasta Francia y aquello alarmó a la cristiandad. Y entonces los monasterios fueron asentamientos que iban tomando cuerpo y fueron creando a lo largo de los siglos una frontera. Esa frontera que va de este a oeste y que llega hasta Santiago de Compostela. Y así se va creando ese camino. Al mismo tiempo que se crea el camino, se genera el mito, y este mito lo que hace es articular todo un pensamiento, toda una ideología, y una ideología católica, floreciente, fuerte, frente a la ideología o frente al pensamiento musulmán. Por lo tanto, son los reinos cristianos, el imperio, el Sacro Imperio Romano, los reinos cristianos, los que conforman la vieja Europa. Evidentemente, en Europa, en el origen de Europa, no está solo el cristianismo, pero sí también está el cristianismo, y sobre todo está el cristianismo en cuanto que se confronta con el pensamiento musulmán, con la cultura musulmana en la propia Europa. Cando se discute que é Europa e cando se discute como se construye Europa, non? Pois Europa que é unha reconstrucción da memoria do Imperio Romano a través da cristiandade e que a aportación fundamental laica da Revolución Francesa de 1789 ten unha especie de columna vertebral que a vai construindo ao longo dos séculos e que é o Camiño de Santiago. Dende o século IX, o século X ata os nosos días, son 1000 anos movendo influencias, entrando e saindo influencias na música, na arquitectura, na economía, no que chamamos hoxe as influencias políticas, o tráfico de influencias, é dicir, os reis, os nobres señores, os bispos, os papas de Roma viñan a Compostela e de Compostela saían pois tamén